Buenas tardes, hermanos y hermanas. Me place grandemente estar en esta celebración del 47º aniversario de la Sociedad Femenil de esta congregación. Alabamos el nombre del Señor por la oportunidad que nos permite. 47 años de la fidelidad del Señor reflejada no solo en esta sociedad, sino en cada vida aquí representada. ¿Dicen amén? Seguramente antes de venir aquí, si ustedes se parecen un poco a mí, si no, los felicito. Pero si se parecen un poco a mí, seguramente antes de venir, tal vez algunos pasaron por la ducha, tal vez después de eso prepararon la ropa que iban a vestir. Las damas prepararon las alhajas, los pendientes, el maquillaje. Y si no me equivoco, es muy probable que algunas de ustedes buscaron aroma, algo aromatizante. Ustedes, las damas, tienen tantas cosas aromáticas. Más allá del del jabón, ya sea líquido o jabón con perfume, tal vez alguna crema para el cuerpo aplicada antes de venirse para acá, o tal vez como yo un perfume. Me acostumbré a siempre llevar perfume. ¿Por qué razón? Porque el ser humano asquea después de algunas horas. El buqué del humano no es agradable. Después, de hecho, si la persona no se acicala como es debido, no se asea, al cabo de algunas horas, y peor aún después de algunos días, ya nadie se te quiere acercar. Por eso es que al morir nos tienen que inyectar toda clase de químicos. ¿Por qué razón? Porque por naturaleza los efluvios naturales de nuestro cuerpo apestan. Y es por eso que la cosmética moderna ha hecho millones de dólares aromatizando todo lo que nos aplicamos encima, con el ánimo de enmascarar nuestro aroma personal, nuestro buqué personal. Bueno, si tú te bañaste, si tú te aplicaste aromas, maravilloso. Si no lo hiciste hoy, te podemos saludar de lejitos, ¿no? Evita abrazar. Bromas, hermanos. Pero hablando de perfumes, tal vez quiero presentarles aquí en pantalla, si me regalas un clic, quiero presentarles el perfume más costoso del mundo. No lo tiene ni la Casa Dior, ni Paco Rabanne, ni Casa Burberry, no. El perfume más costoso del mundo se produce en Dubái. Es poco conocido. La Casa Dabil generalmente produce ese perfume. No se vende ni siquiera en las mejores tiendas, en los mejores escaparates de París. Ni siquiera se vende allá. Este perfume lo compra la gente realmente adinerada, los jeques árabes. Este perfume, hecho principalmente de rosa, de almizcle, de pachulí, se llama Shumuk. Y vale, ese frasquito que ustedes ven ahí, vale 1.29 millones de dólares. O sea, 1.029.000 dólares. ¿Alguno de ustedes se apunta a comprarlo? Hacemos una cooperacha. Yo creo que no nos alcanzaría el dinero ni reuniéndolo todos juntos.
Y no creo que estaríamos dispuestos a gastar más de $1 millón en un perfume. ¿Quién sería tan tonto para eso? Bueno, no podemos llamar tontos a aquellos que lo hacen, pero hay gente que le sobra el dinero y que tiene facultades y capacidades para hacerlo. Pero este perfume, el Shumuk, es el perfume más costoso del mundo. Y hoy quiero hablarles de una mujer que brilló con un regalo para el Señor. Una mujer que obsequió al Señor un perfume caro, un perfume costoso. Y hoy que celebramos con las damas, es conveniente que hablemos de la historia de una mujer. Y por eso, a la hora de brillar en la Escritura, vamos a escoger al personaje que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Cuarto evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. ¿Ya tienen, hermanos? Muy bien. Si ustedes tienen una versión o una Biblia como la mía, seguramente el título ahí es Jesús es ungido en Betania. Y antes de entrar al pasaje, a mí me gusta hablar del contexto. Nunca es buena idea abordar un pasaje bíblico ignorando el contexto. Esta historia ocurrió, la historia que vamos a referir esta tarde ocurrió quizá el día sábado, o algunos dicen que el día lunes, antes de aquel viernes cuando el Señor extendió sus brazos para morir por nosotros en una cruz. Así que esto ocurrió unos 8 días, a lo sumo 8 días antes de que el Señor muriera. Y ocurrió en una pequeña aldea llamada Betania. Si usted va a Jerusalén y usted camina por una calle ancha que hay en la parte este del muro, y usted desciende por ahí, lo primero que se encuentra es la ciudad de Ofel, o la ciudad de David. Si sigue bajando por ahí, usted desciende unas gradas y a lo lejos ve el cementerio judío. Si sigue descendiendo por esas gradas, llega al valle de Esdraelón. Ahí está la tumba de Absalón, la que históricamente se conoce como la tumba de Absalón, y de ahí usted sigue ascendiendo por las gradas y encuentra el monte de los olivos o el monte del olivar, ahí donde estaba un Getsemaní, donde el Señor oró en las horas antes de exhalar su último hálito de vida. Y ahí en el monte de los olivos, si usted sigue caminando por el este una media hora, por un caminito que hay todavía, usted encuentra de ahí del monte del olivar a unos 20 minutos después de la cresta del monte de los olivos, una pequeña aldea a unos 4 kilómetros de Jerusalén que se llama Betania. Y es interesante que ahí vivía una familia amiga del Señor Jesús. Usted sabe que el Señor no vivía en Jerusalén. Él vivía arriba en Nazaret, en zona Galilea. Pero tal y como todo judío, él tenía la obligación de bajar a cada una de las celebraciones de las fiestas judías, sobre todo las más importantes, una de ellas la Pascua. Así que el Señor subía a Jerusalén desde Galilea a cada Pascua. Pero como Jerusalén se abarrotaba de gente, no solo se llenaban los hostales y las casas, sino que se permitía que en las calles se levantaran tiendas de campaña para aquellos que no encontraban hospedaje. Así que caminar en las estrechas callejuelas de Jerusalén era impensable para un visitante, para un peregrino. Así que lo que hacían los visitantes era buscar las zonas aledañas, por ejemplo, el Monte de los Olivos,
O por ejemplo, las aldeas inmediatamente vecinas, como Betfagé o como Betania. El Señor prefería Betania cuando iba a Jerusalén, porque ahí estaba una familia conocida por él. Si tú cotejas todas las historias de los evangelios sinópticos, vas a darte cuenta que muy probablemente ahí en esa casa de Betania, en donde hay 3 hermanitos que son amigos del Señor, Marta, María, la que sigue, y Lázaro el menor, muy probablemente ellos viven en una casa, pero el esposo de Marta se llama Simón. Y en la Biblia aparece como Simón el leproso. Es muy probable que esta familia conociera al Señor Jesús porque el Señor sanó a Simón, el que era leproso. Se le sigue llamando Simón el leproso porque fue sanado. Si él fuera leproso, él no viviría junto con la gente en una misma casa, bajo un mismo techo. Así que es muy probable que el Señor sanó a Simón y así la familia lo conoció. La esposa de Simón era Marta, dicen los biblistas. Y los 2 hermanos menores de Marta vivían en la misma casa. Por eso, como dueña de casa, Marta siempre está sirviendo a los comensales, a los invitados. Y María le tiene que ayudar, aunque no siempre. Y el Señor llega a esa casa y es recibido como el invitado de honor. No solo llega él, llegan también los 12 discípulos. Y si consideramos que hay 15 personas, mínimos 15 varones en esa casa, entonces tenemos que interpretar que la casa de Betania era grande. Ahora el Señor llega ahí y ahí es donde comienza nuestra historia. Lee conmigo, por favor. Leamos. Capítulo 12 de Juan dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y aquí hay una segunda razón por la cual esta familia ama y tiene una gratitud profunda por el Señor. No solo sanó probablemente a Simón, sino que además sanó al Benjamín de la casa, a Lázaro. Lo sanó de la enfermedad más terrible, la muerte, lo resucitó de entre los muertos. Ahora versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y saben, hagamos un paréntesis aquí, si la sociedad femenil hubiera querido encargar a una mujer para coordinadora de eventos, o quizás para encargada de anfitrionía, o una perfecta diaconisa aquí en esta iglesia, hubiera sido la hermana Marta. Seguimos. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres los tendréis siempre con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora, hermanos, María de Betania nos va a enseñar algunas cosas de cómo brillar, de cómo deslumbrar al Señor con nuestro servicio, con nuestro amor, con nuestras acciones, con lo que hacemos. Una vida que brilla, una vida para Dios implica sacrificio. Si a ti te gusta tomar nota, llegó tu momento. Porque vamos a aprender a la luz de la historia de María de Betania en este capítulo
3 características de una vida que brilla, de una vida para Dios. Una vida para Dios implica sacrificio. Implica sacrificio. ¿De dónde sale eso? Del perfume. Ella piensa en un regalo para el Señor. Ella quiere servir al Señor. Ella quiere tener un detalle para el Señor Jesús. Y busca un perfume. Un perfume. Los perfumes solo lo usaba la gente adinerada, acaudalada en los tiempos del Señor. Y usted se pregunta, ¿por qué? Bueno, hoy un perfume puede valer poco. Hoy conseguimos, casi cualquier persona puede comprar un perfume, puede comprar un aroma para suavizar su bouquet personal. Pero en los tiempos del Señor no era así. Por el contrario, los perfumes eran parte de la cosmética de la gente de dinero. Y bueno, de esto nos habla lo que le costó a María de Betania este perfume. ¿Cuánto le costó? 300 denarios. Y tal vez, como ustedes sabrán, lo que ganaba un jornalero al día era un denario. Un denario era lo que un jornalero ganaba en un día de trabajo. ¿Cuántos días de trabajo se necesitaban para tener 300 denarios? Matemática básica, ¿no? 300 denarios. Si le rebajamos al año lunar de los judíos, al año lunar, no solar como el que tenemos nosotros, si le bajamos las fiestas, el Shabbat, las lunas nuevas, tendremos casi 300 días de trabajo al año. Así que en pocas palabras, el costo de este perfume que María pensó para el Señor costaba un año de trabajo para un jornalero común. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor estaba en una pradera y había como 5,000 hombres, más mujeres, más niños hambrientos, siguiendo y escuchándolo a él? ¿Recuerdan? Que llegó un jovencito con 5 panes y 2 peces. Y el Señor llegaron con los discípulos: Señor, esta gente tiene hambre. Y el Señor dijo: denles ustedes de comer. Y Felipe, el calculador del grupo de los 12, le dice al Señor: Señor, ¿no nos alcanzarían 200 denarios para alimentar a tanta gente? 200 denarios de pan y de comida. Es decir, que para alimentar 5,000 más mujeres, más niños, quizá con un poco más de 200 denarios bastaba. Y el perfume del Señor costó 300 denarios. Es decir, lo que necesitaría una persona para alimentar a una multitud como aquella para la cual el Señor hizo el milagro. Así de grande era la suma. Ahora, el problema es que quien obsequia al Señor Jesús este perfume no es un hombre. Los hombres en los tiempos bíblicos podían trabajar, tenían oportunidades laborales fuera de casa, pero no las mujeres. Las mujeres estaban circunscritas a labores domésticas. Las mujeres no tenían oportunidades fuera de casa para ganar dinero. Y de hecho, si trabajaban fuera, lo que ganaban era para el papá o su esposo o su hermano o su hijo. Porque una mujer no podía tener dinero. Ahora la pregunta es: ¿de dónde sacó María de Betania 300 denarios para comprar el perfume? Muy probablemente era su herencia. La herencia recibida por su papá fallecido. Porque una mujer no poseía dinero, no hacía negocios en los tiempos bíblicos. Necesitaba un hombre que la representara. Ahora, si ustedes leen el pasaje y lo cotejan con Marcos capítulo 14, en donde figura la misma historia, ustedes se darán cuenta
que era un perfume de nardo puro. El nardo no era una planta que se producía en Jerusalén, ni siquiera en Palestina. El nardo era una planta aromática que crecía en las montañas del Tíbet, al norte de la India. Así que había que importar el nardo. Era un producto importado desde el norte de la India a lomo de camello por muchos kilómetros y muchos días. Así que el perfume tenía razones suficientes para ser caro. Era de una planta aromática importada. Hay algo que no les dije del perfume este. Ustedes se preguntan, ¿por qué este perfume es caro? El Shumuk, ¿por qué es el perfume más costoso? Bueno, porque tiene 3.500 diamantes. 3.500 el frasco. Tiene oro y tiene 5.3 kilos de plata. Está engastado con perlas y algunos con rubíes. De tal manera que cuando te acabas el perfume, tú puedes vender el frasco como una joya y recuperas parte del dinero. O lo conservas para ti como una joya, porque tiene oro, diamantes, perlas, rubíes y plata pura. Este perfume que María de Betania le obsequió al Señor no solamente era costoso por la procedencia, sino que dice que era 1 libra de nardo puro. 1 libra, unos 340 gramos de nardo puro, aromático. Pero lo maravilloso no es que solo el perfume era caro, sino que si leemos la misma historia en Marcos, dice que estaba contenido en un vaso de alabastro. El alabastro era una piedra caliza que no se producía en Palestina, que era de Egipto. Es una piedra muy fácil de tallar, pero es una piedra translúcida, de tal manera que tiene un colorido maravilloso. Así que el perfume que María de Betania le regaló al Señor no solamente era importado de la India, sino que tenía un frasco en el cual estaba, que servía como una joya, de tal manera que si el Señor hubiera querido vender el vaso de alabastro después, hubiera tenido una cantidad de dinero adicional y apreciable. Cuando digo que la vida para Dios implica sacrificio, doy a entender que si tú quieres servir al Señor, si tú quieres brillar para el Señor, esa vida para Dios implica sacrificio. Debes desprenderte de algo que te sirve, de algo que es importante para ti. Se mide el valor de quien se ama por el regalo que se ofrece. Y es notable que para María de Betania el Señor era muy importante, era valioso para ella. Y ella decidió darle a él lo mejor, lo más grande, y compró este perfume para el Señor. Ahora, hermanos queridos, recuerden lo que sucede. Ella entró a donde estaban cenando estos varones. Ella virtió el perfume, tal vez en la cabeza del Señor como ungimiento. Pero la cantidad de perfume fue tal que el exceso comenzó a derramarse sobre el cuerpo del Señor y llegó hasta sus pies. Y ella quería aprovecharlo. Así que no tomó una toalla, se descubrió su cabello y usó su cabello como toalla para limpiar el exceso de perfume de los pies del Señor Jesús. ¿Cuánto amaba esta mujer al Señor? Y aquí encontramos una segunda característica.
Una vida para Dios no solo implica sacrificio, sino implica riesgo. Porque inmediatamente los discípulos se escandalizaron. Si ustedes leen la historia en Marcos, se darán cuenta que no solo Judas, todos comenzaron a murmurar de ella. Todos. Hay algo que no les he contado, mis queridos hermanos. Toda mujer judía, después de los 12 años, debía por obligación llevar cubierto su cabello. Una mujer decente no descubría su cabello en público. Solo las prostitutas descubrían su cabello en público. A propósito, esa es la razón por la que Pablo en 1 Corintios 14 y en Efesios regaña a las mujeres, porque se volvió moda en el Imperio Romano que las mujeres, para demostrar su independencia y su libertad, no usaran velo. Así que las prostitutas y las mujeres liberales iban sin velo por la calle, las libertarias. Y resulta que las hermanitas de la iglesia de Éfeso, las hermanitas de la iglesia en Corinto, para seguir la moda, comenzaron a llegar a la iglesia sin velo. Y esto fue un escándalo en la iglesia. Porque una mujer en los tiempos bíblicos no mostraba su cabello. Después de los 12 años, la única persona más allá de ella que podía ver su cabello era su esposo. Su esposo. Porque el cabello era un órgano sexual prácticamente. Solo se descubría para estar en intimidad con su marido. Ahí entendemos lo escandaloso que fue lo que María de Betania hizo. Ella descubrió su velo y se expuso al vituperio, al escarnio, y por eso los discípulos murmuran. Otro elemento: ninguna mujer, según el protocolo de una cena judía, tenía derecho a entrar a una cena de varones. En una cena judía estaba el anfitrión, Lázaro o Simón. A la par estaba la persona más estimada de la mesa, en este caso el Señor Jesús. Y de ahí sucesivamente se acomodaban en la mesa según el orden de importancia, los varones. Y se escogía un sirviente varón que sirviera las comidas en el triclinio. ¿Por qué razón? Porque las mujeres comían en otro lugar, con los niños. Primero comían los varones y lo que sobraba iba para las mujeres, para los niños, y si sobraba ahí quedaba para los sirvientes. Una mujer jamás de los jamases entraría a una cena de varones. Pero ella estaba decidida a hacer por el Señor lo que tenía en mente. Y rompió todos los protocolos. De hecho, lo que hizo fue tan escandaloso que los discípulos comienzan a murmurar. A veces, mis queridas hermanas, la vida para Dios involucra riesgo. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, es muy probable que te critiquen tus amigos, te critique tu familia, que ya tu familia te desherede, que ya tu familia no te vuelva a invitar, que aún las mismas amistades tuyas te señalen y murmuren. Pero hay una tercera característica: la vida para Dios implica perseverancia. No solamente sacrificio, no solamente un riesgo, sino también perseverancia. Perseverancia. Aún a pesar de que todos los discípulos estaban murmurando y que Judas Iscariote tomó la voz cantante para decir: ¿cómo este perfume no pudo ser vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Pero ella siguió concentrada, siguió enfocada en lo que ella estaba haciendo.
desoyó las críticas, desoyó las voces adversas y se enfocó en lo único que importaba para ella: una vida, un servicio para el Señor. Hace unos 60 años atrás, una pareja en Estados Unidos, una pareja joven, recién casados, se les ofreció la oportunidad de tener un trabajo con mucho dinero a cambio, una posición laboral importante para ambos. Pero ellos en una ocasión asistieron a un culto de misiones allá. ¿Y saben qué? El Señor tocó los corazones de ellos. Y entonces Él le dijo a ella: ¿por qué no vamos a hacer misiones? Y se sorprendió ella porque había pensado lo mismo. Y en los años 50 del siglo pasado, ellos tomaron la decisión de dejar la abundancia y la prosperidad de un país en posguerra, ya recuperado económicamente. Dejaron buenos trabajos, dejaron buenas familias para venir a Guatemala. Pero no vinieron a Guatemala, a la capital, no. Ellos escogieron Huehuetenango y se metieron ahí en las aldeas de Huehuetenango 50 años de su vida, 50, para traducir el Nuevo Testamento al Mam, al Canjobal. ¿Ya saben a quiénes me refiero? Tal vez algunos de ustedes tuvieron el privilegio de conocer al hermano David y Elena Ekstrom. Dejaron la comodidad de su país para venir a servir aquí a una Guatemala empobrecida y meterse, refundirse 50 años, hermanos, de sus vidas para traducir el Nuevo Testamento a las lenguas vernáculas. Los guatemaltecos hacemos al revés. Dejamos iglesia, dejamos familia para ir allá a la tierra de las oportunidades. Ellos dejaron la tierra de las oportunidades para venir aquí. Y los criticó todo el mundo, su familia, sus amigos, sus compañeros. Todos los señalaron y los criticaron y ellos desoyeron. Y obedecieron la voz de Dios, porque para ellos la vida para Dios era más importante que cualquier cosa. Ellos decidieron brillar aquí en Guatemala. Ya están los dos con el Señor. Y alabo al Señor por esa clase de siervos que incluso van más allá del sacrificio de sus propias vidas, se exponen al riesgo y perseveran a pesar de las voces en contra. Y todavía resuena el grito del Señor: déjenlos, porque buena obra me han hecho. Pero nosotros en nuestras iglesias somos cristianos cómodos. Yo sirvo al Señor si tengo tiempo. Voy al culto si el negocio me da para lo suficiente. Yo me comprometo en este ministerio con mucho riesgo cuando pueda. No salimos de la zona de confort. No estamos dispuestos al sacrificio. No estamos dispuestos al riesgo. La ley del mínimo esfuerzo cuando se trata de servir al Señor, de brillar para el Señor. Y apenas encontramos el mínimo obstáculo, renunciamos, tiramos la toalla o nos damos por vencidos. En este punto, yo quiero terminar la historia de hoy y quiero dejarte con algunas lecciones, algunos postrecitos para que lleves en tu cajita feliz. La primera lección que quiero dejar para ti
si quieres brillar en el sitio donde estás, cuando hagas algo para el Señor, busca la excelencia. Cuando hagas algo para el Señor, busca la excelencia. ¿De dónde sale eso? La misma historia en Marcos capítulo 14. Dice el Señor, versículo 6, pero Jesús dijo: déjala, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Subraya ahí la palabra buena, buena. En el griego del Nuevo Testamento hay dos palabras que se traducen para nosotros como bueno. La palabra agathos, que es algo bueno pero serio, incluso drástico. Y la palabra kalos con K, kalos. Kalos significa algo bueno, pero algo hermoso, algo deslumbrante, algo que me dejó fascinado. Esa es la palabra kalos. Esa es la palabra kalos. De hecho, allá en Colombia hay una ciudad que se llama Cali. Y el nombre Cali viene de kalos, que significa hermoso, deslumbrante, bello. Bueno, la ciudad no lo es tanto, pero por lo menos así se llama. Tengo entendido que Mexicali no viene de ahí. México y California, Mexicali, ¿no? Porque está justo en la frontera, ¿no? Pero kalos en la Biblia significa algo hermoso, como lo que ustedes ven aquí. Miren esto, bello, hermoso, deslumbrante. ¿Quién hizo esto? O como esto que ven aquí, bello, hermano. No, molestando ahí. Quería saber si estaban conmigo, ¿no? La palabra que usa el Señor aquí es kalos. Déjenla, porque esta mujer me deslumbró. Esta mujer me dejó impresionado. Yo no puedo creer lo que hizo ella. Y yo pienso en nosotros, nuestro servicio, nuestra vida para el Señor. Realmente es maravillosa a los ojos de Él. Deslumbramos al Señor con nuestro servicio, con nuestro ministerio. A veces, hermanos, es tan triste escuchar que alguien pasa aquí al frente y dicen: hermanas, perdonen que no ensayé, pero que sea para la gloria de Dios, por favor. Si no ensayaste, ¿cómo vas a decir que es para el Señor? Hermano querido, ¿será que nos puedes ayudar a dirigir el culto de oración esta semana? Otra vez yo. Ya dirigí la semana, otra vez yo. Y si lo hace, llega aquí 15 minutos en un papelito para apuntar a última hora los cantos que va a entonar. Maestras de escuela dominical que se preparan 10 minutos antes de enseñar la clase a sus niños. Pastores que descargan predicaciones de internet. Esa partitura ya me la sé, ¿para qué ensayo? Nos comprometemos con ministerios y no cumplimos. Y a la hora de pasar el plato de las ofrendas, si hay un billetico de 100, uno de 50, uno de 20, uno de 5 y uno de quetzal, adivinen de qué se llenan los platos de las ofrendas. Pero a nadie le pesa ir a sentarse al restaurante Pollo Campero, almorzarse 300 quetzales de una sentada. Pero para el Señor, si vas a hacer algo para el Señor, busca la excelencia. La excelencia. Que tu ministerio sea un perfume de muy alto precio. Deslumbra al Señor con lo que haces, porque lo estás haciendo para Él.
¿Estamos, hermanas? Número 2, segunda lección. Cuando desees hacer algo positivo, aprovecha bien las oportunidades. Cuando desees hacer algo positivo por alguien, aprovecha bien las oportunidades. ¿Sabes qué? Es interesante que Juan nos aclara, 6 días antes de que el Señor muriera, ocurrió esto. María de Betania no sabía, pero 6 días después el Señor iba a morir. Los discípulos no lo sabían, Marta no lo sabía, Lázaro no lo sabía, María de Betania no lo sabía. Pero ella le dio al Señor lo mejor a tiempo. ¿Qué tal si ella hubiera dicho, en 8 días le voy a dar al Señor el regalo? 15 días adelante mejor se lo entrego. ¿Qué hubiera pasado? Ya no hay tiempo. Hermanos queridos, las flores, las ofrendas florales se le regalan a la mamá de uno cuando ella está viva. Ya encima de un ataúd, ¿para qué? Si le vas a dar a tu papá flores, dáselas en vida. Vas a llorar diciéndole que lo amas mucho, díselo en vida, cuando hay tiempo, cuando hay oportunidad. Aprendemos de María de Betania el valor de hacer las cosas cuando hay oportunidad, cuando hay tiempo. Vas a servir al Señor, te ofrecen la oportunidad el otro año, hermanos. En el 2026 yo voy a apoyar en este ministerio. Dime, ¿y quién te asegura a ti que en el 2026 tú estás con vida? ¿Quién te asegura a ti que la semana entrante tú estás con vida? Si vas a hacer algo positivo por Dios o por alguien, aprovecha bien la oportunidad. El día es hoy. La oportunidad es hoy para servir, amar y brillar para Dios. Hoy. Tercera lección, y ya voy aterrizando. Cuando interactúes con los demás allá afuera, ya he hablado de lo que haces aquí adentro, pero cuando interactúes con los demás, recuerda que tus acciones son una fragancia. Tus acciones allá afuera, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de colegio, de universidad, con tus vecinos, con tus amigos que no conocen al Señor. Tus acciones o son una fragancia o son una pestilencia. Tus acciones allá afuera pueden honrar el nombre del Señor y glorificarlo a Él, o pueden ser la peor publicidad para el evangelio. Mira, ¿será que le puedes prestar dinero a fulano de tal? Fíjate que él es evangélico. ¿Evangélico? Los evangélicos son unos malapagas, son unos incumplidos. La pestilencia que a veces dejamos como testimonio allá afuera. ¿De qué sirve que vengamos a cantar aquí adentro si apestamos a pecado allá afuera, mis queridos hermanos? Con nuestros negocios, y respetando al esposo, abusando y ultrajando a la esposa, ultrajando y humillando a los hijos, retardando el pago a los empleados, pagándoles menos, abusando del cliente y dándole un producto de mala calidad al precio alto, echándote a la bolsa un dinero que no es tuyo. Hermanos queridos, Tacaná no necesariamente necesita una predicación. Con solo ver a los evangélicos aquí sería suficiente si decidiéramos que nuestras acciones son una fragancia allá afuera, que honra al Señor, que lo glorifica a Él.
De muy poco sirve, hermanos. Les confieso, de muy poco sirve, y con todo el respeto que ustedes me merecen, una campaña evangelística en un estadio si quienes invitan tienen un pésimo testimonio allá afuera. Y en lugar de ser luz, son oscuridad con sus decisiones. Cada decisión que tú tomas allá afuera o es una fragancia para la gente que vive a tu alrededor, o es un olor fétido, o es una pestilencia. ¿Qué dice del evangelio la gente que vive contigo? La gente que trabaja contigo. Tus empleados, ¿qué dicen del evangelio a partir de tu testimonio? Necesitamos ser ese perfume que no solamente sea fragancia y aroma para ellos, los que no conocen al Señor, sino fragancia y aroma principalmente para el Señor. Hermano, hermana, de muy poco sirve que te hayas bañado hoy. Te puedes bañar 10 veces al día. Te puedes perfumar con este perfume. Pero si tu vida no es un reflejo de Cristo, si tus acciones dentro y allá afuera no reflejan a Cristo, apestas a pecado. Y así luzcas maravillosa esta tarde, olfativamente aromática y olorosa, el Señor no aguanta la náusea contigo, porque al Señor no le podemos esconder nada. O somos fragancia, o somos perfume de nardo puro, o apestamos a pecado. ¿Por qué no hablas con el Señor? Había un antiguo canto que decía: brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Aromatiza el mundo con tus acciones. Que tu vida regenerada por Cristo sea un aroma de vida para la gente que vive a tu alrededor. Pero si no es así, tal vez el Señor te permitió escuchar esta tarde para que te pongas a paz con Él. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Gracias, querido Padre Celestial, por dejar aquí esta historia en los evangelios para ilustrarnos con la historia de María de Betania, lo que significa darte a ti lo mejor, aunque implique riesgo, sacrificio, pero que perseveremos hasta el final, honrándote, Señor, glorificando tu nombre, brillando como lámparas, como lumbreras. Haz que esta sociedad femenil honre el nombre que tienen, Señor, y que sean verdadera luz en sus hogares, en sus vecindarios, en Tacaná, Señor, en una Tacaná de oscuridad que le urge conocer al Dios verdadero. Querido Señor, gracias por darnos la oportunidad de servirte, pero si mi vida apesta a pecado, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo y pedirte que limpies con la sangre preciosa de tu Hijo mi vida. Báñame, Señor, límpiame, purifícame. Quiero confesar este pecado esta tarde, Señor, y dejar que tú aromatices mi vida con tu santidad, de tal manera que no solo aquí adentro, sino allá afuera y a donde quiera que vaya, el olor a tu Hijo Jesucristo, el aroma a Cristo,
persuada, convenza, aún sin mis palabras, a aquellos que necesitan conocerte. Que mi vida sea ese perfume de alabastro, de nardo puro ante tu presencia, Señor. Es mi petición esta tarde. En tu nombre oramos, oh Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un placer compartir.